pues también damos la bienvenida a las personas que están conectándose a través de nuestro canal de comunicación de YouTube. Y esperamos que en esta mañana el Señor también les pueda bendecir con su palabra y, por supuesto, a todos nosotros. A lo largo de los últimos domingos, y no me quiero hacer pesado ni estar recordando siempre lo mismo, pero creo que es importante, ¿no?, recordar que estamos estudiando la humanidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo y el desarrollo de su vida aquí en la tierra hasta su muerte en la cruz del Calvario. Estamos estudiando el simbolismo, estamos estudiando una prefiguración del Antiguo Testamento, que viene en el capítulo 2 de Levítico, donde claramente se nos está exponiendo la ofrenda vegetal como un símbolo, como un tipo de quien Cristo es su antitipo. Pero de nada nos serviría contemplar una perfecta humanidad si realmente no nos sirviera bíblica o espiritualmente a nosotros. Por lo tanto, ese ejemplo que encontramos de Cristo ya claramente tipificado en el Antiguo Testamento es el desafío que el creyente tiene. Y recordamos las propias palabras de Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 6, que el que dice que permanece en él, o sea, aquel que declara que realmente que su vida, su fe, su cristianismo está fundamentada en lo que Cristo es y representa en la Biblia, debe de andar como él anduvo. O sea, el verbo andar, peripateo, es un verbo que nos habla, o sea, Juan no está escogiendo en una manera, de cualquier forma. Él escoge el verbo correcto y adecuado para darnos el entendimiento que realmente Juan procura. Y es que no solamente Juan, sino que el propio Pablo, cuando nos habla de la vida en el Espíritu, también usa este verbo en cuanto a andar en el Espíritu. Por lo tanto, andar es algo más que mover nuestras piernas. Andar es mucho más que moverse de un lado a otro. Andar es mucho más que tener sencillamente una representación física en la iglesia. Andar como Cristo anduvo es el desafío mayor que un creyente tiene en este mundo y la manera por la cual puede glorificar a Dios a través de la nueva vida y de la nueva existencia que el Señor le ha otorgado. Por lo tanto, si algo tenemos de valor, si tenemos algún beneficio en contemplar la perfecta humanidad de Jesús, es que nos ayuda a ser retrospectivos, ¿sí? O sea, por un lado, tenemos que ver el objeto, tenemos que ver la meta, tenemos que ver el fin, tenemos que ver el deseo y aquello que queremos alcanzar, ser como Jesús, ¿sí? Ese es el propósito por el cual un creyente vive cada día, ser como Jesús. Y ser no solamente como Jesús en su vida santa, en su vida santificada y en su vida maravillosa y perfecta, siendo un ejemplo de hijo que obedece la voluntad del Padre, alguien que caminó en la fe, alguien que caminó bajo la unción y lleno del Espíritu Santo. No solamente eso, sino realmente ser igual a Él en su vida glorificada también. Y por lo tanto, esa esperanza es el objeto también de nuestro corazón, nuestro peregrinaje por la vida y evidentemente esa conclusión gloriosa y final de tener un cuerpo como el de Cristo en su humanidad glorificada. Entonces, esto es un reto cuando vemos hacia adelante, ¿no? Pero a la vez también debe de ser una mirada honrada a nosotros mismos. Si hay asuntos que quieres compartir en la vida con alguien y quieres ser feliz, procura ver en esa persona a Jesucristo. Y lo que no veas de Jesucristo, entonces preocúpate y trata de ayudarle para que sea como Jesucristo. No te conformes a la carnalidad. Muchas veces los cristianos se abandonan, o sea, ya no dan valor ni toman en serio los continuos descuidos de su carácter. Y realmente no son conscientes de que esa es la pena, la infelicidad y la tristeza de los que le aman.
O sea, si realmente un creyente ama a la iglesia, se esforzará en ser como Jesucristo. Si un creyente ama a su esposa, se esforzará en ser como Jesucristo. Si un hijo ama a un padre, se esforzará en ser como Jesucristo. Si un hermano ama a un hermano, se esforzará en ser como Jesucristo. Si un pastor ama a su iglesia, se esforzará en ser como Jesucristo. O sea, no hay nada en la vida que digamos, bueno, no es tan importante o fundamental ser como Jesucristo. Por lo tanto, donde no alcanzamos el ser como Jesucristo, estamos fallando, estamos errando en el blanco. Y a veces ahí podemos encontrar lo que la Biblia llama pecado. Y eso sí nos tiene que preocupar. Cuando nosotros ponemos el objeto y ponemos la talla gloriosa y espiritual del hombre perfecto, nosotros humildemente nos encontramos imperfectos, nos sentimos falibles, nos sentimos errantes, nos sentimos capaces de hacer cosas equivocadas. Pero eso no debe de ser una razón que nos justifique para hacer aquello que es equivocado. Entonces, como digo, esto es muy importante. O sea, miro hacia adelante y veo el varón perfecto, veo la estatura que tengo que alcanzar en el propósito de Dios para los creyentes. Pero a la vez también miro en una mirada retrospectiva y puedo ver ese hombre que fue salvado del pecado. Puedo ver un hombre que fue traído por la gracia de Dios de la miseria a la vida en Cristo. Y si yo esto no lo veo como un valor para poder cada día decidir ser como Jesucristo, es que poco agradecido estoy a Dios por la nueva vida que Él me ha dado. O sea, mi agradecimiento únicamente se limita a aquello que me conviene, que me parece bien, que me hace sentir bien. Pero ahí donde yo me siento mal, saco lo peor de mí. Esto es un desequilibrio, amén. ¿Sí o no? Es un desequilibrio total y absoluto. Y debemos, evidentemente, de poner un orden. Para Pablo era importante recordar a su discípulo, a su hijo en la fe, Timoteo, cuando le escribía las cartas, cuando le escribía los preceptos, los consejos por los cuales él debería de pastorear la iglesia, él reconoce que él antes era un blasfemo, un injuriador, pero que la misericordia de Dios fue buena, evidentemente, para con él. Es el propio Pablo que nos enseña a los creyentes a no olvidarnos que nosotros también éramos insensatos y que de esa vida venimos todos, ¿sí? Y por lo tanto, si tú has dejado esa vida atrás y hoy tienes esa vida de gracia, entonces no hay una razón por la cual tú no debas comportarte como Jesucristo. Amén. Entonces, esto es importante. Vamos a ir de nuevo al capítulo 4 de Lucas. Y vamos a estar donde quedamos en el último domingo. El último domingo estuvimos entre los versos 21 y 22 del capítulo 3 de Lucas. Estuvimos hablando acerca del bautismo de Jesús, de todo lo que representa, de todo lo que significa y de la importancia de no correr si Dios no nos envía, de no vivir si Dios no nos está llamando a hacer ciertas cosas y buscar que todo lo que nosotros hacemos sea santificado por Dios, ¿sí? Y concluimos con la enseñanza de Números 20, donde también el propio libro de Deuteronomio en el capítulo 33 lo corrobora, de que el propio Moisés, un hombre de Dios grande, sufrió consecuencias a la hora de actuar precipitadamente, o sea, sin la dirección, sin la unción, sin la autorización y en una actitud ilegítima. Y eso Dios se lo recordó hasta el último día y le dijo, no me santificaste y por lo tanto no entrarás en la tierra prometida. Estas cosas no han cambiado para nosotros hoy. Tú no puedes esperar una bendición de Dios en lo que Dios no ha santificado en tu vida. No te confundas, no vengas a traer un pensamiento que la Biblia no respalda. Todo aquello que no inició Dios en ti nunca
acabará en aquello que agrada a Dios. Nosotros constantemente estamos en la tesitura, estamos en la tentación, estamos en la decisión de actuar en una manera agradable o no agradable a Dios. Y todos cometemos errores y todos cometemos aciertos. Eso es una realidad que todos los creyentes viven. Pero aquí estamos hablando un poquito más profundamente. Aquí estamos hablando de asuntos que tienen que ser de vital importancia en la vida de los más jóvenes hasta los más viejos, en la vida de aquellos que están hoy iniciando su carrera en la fe y en la vida de aquellos que están ya avanzados en su carrera en la fe. Todo lo que tiene que ver con un vaso que no ha sido llenado para llevar a cabo una obra es algo que fracasa de antemano. O sea, nunca alcanzará el objetivo. Nosotros, como digo, tenemos siempre en nuestras mentes valores bíblicos y cristianos porque llevamos años escuchando, conociendo, oyendo, viviendo, explicando, compartiendo, hablando, pero no todo lo que nosotros decimos, aun vestido de una justicia bíblica, sale de un corazón santificado. Eso no tiene que ver con tu posición en Cristo. Tú eres cristiano y has sido santificado por Dios en la obra de Cristo Jesús y esa posición no te la quita nadie porque ha sido otorgada por la gracia de Dios. Pero cuando tú vives cada día, no todo lo que haces es santificado por Dios. No todo lo que haces parte de un inicio con Dios. No todo lo que dices, no todo lo que piensas, no todo lo que haces. Porque si esto no fuera así, nunca habría pecado en la iglesia. Y tristemente no tenemos que buscar muy lejos para encontrar maldad y pecado. Y encontrarlo en nosotros mismos a veces. Amén. Entonces este asunto es fundamental. Entonces ahora nosotros vamos a ir al versículo 1 del capítulo 4 y vamos a leer hasta el versículo 14. Y veremos esta enseñanza tan fundamental y tan importante. Dice así, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí el verbo llevar es el mismo verbo que usa Pablo en Romanos 8:14. Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Por lo tanto, Cristo está siendo guiado por el Espíritu al desierto. Es Dios mismo, es el Espíritu Santo quien está metiendo al Hijo de Dios en esa situación. No es una situación que Cristo se encuentra inesperadamente. Él está caminando bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esto es importante, porque si Él caminó bajo la dirección y la guianza del Espíritu Santo, cuanto más nosotros. Si Él en todo momento dependió del Espíritu Santo para llevar a cabo aquellas cosas que como Hijo de Dios, en la propia obediencia a la voluntad de su Padre, practicó, cuanto más nosotros. ¿Hay algún área en tu vida? ¿Hay alguna decisión en tu vida que tú puedas tomar por ti mismo? Bueno, donde tú tomes por ti mismo decisiones, lo que estás es ejerciendo un derecho carnal sobre ti. Y estás dejando a Dios en un lado para actuar conforme a como a ti te apetece. Esto es algo siempre a evitar. Amén. Y es algo que es muy fácil de ocurrir. Dice por 40 días, esto nos relaciona también con el propio Moisés, que estuvo también 40 días, dice por él, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esto también estoy tratando de dar pequeñas explicaciones para después no estar de nuevo empezando. Jesús está respondiendo a lo largo de todo este contexto con el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y capítulo 8. Pero ahora observa que esto que tenemos en la Reina Valera no la tenemos en la mayoría de las traducciones, que es la expresión sino de toda palabra de Dios. Hay traducciones que sencillamente dicen no solo de pan vivirá el hombre.
Eso no significa que esto esté mal aquí, todo lo contrario. Pero muchas veces nosotros la palabra, como digo, pan la tipificamos únicamente con bendiciones materiales. Pero la realidad que aquí el término palabra, lo cual podía hacernos pensar en un término como logos o como rema, realmente está usado para muchas más cosas, que no solamente aquello que es relativo a la propia comida de la cual aquí se está hablando. Ya que sería un salto muy grande en la propia respuesta, en la propia explicación, hablar de pan y después decir, no solo de pan vive el hombre. Claro, estamos hablando del alimento espiritual. Es fácil entender la metáfora. No necesitamos ser muy inteligentes para poder comprender lo que aquí se nos quiere decir. No hace falta ni un diccionario griego ni nada más. Podemos entenderlo, pero aquí lo que está diciendo es que realmente no solamente de aquello que el hombre en ese momento cree que necesita, vive el hombre, sino de todo aquello que Dios ha creado y ha dispuesto para su deleite. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que descubrir que todavía están lejos de nuestra propia experiencia. Y únicamente nosotros estamos enfocados en ese pan que necesitamos, ¿sí? Pero ese pan que necesitamos aprenderás en la vida que es mucho más amplio de lo que tú crees. Tú a veces ese pan lo simplificas en la necesidad básica de tu propia existencia. Pero aquí el pan está hablando de asuntos que son mucho más profundos, mucho más altos y que tienen que ver a veces con asuntos que no se perciben tan fácilmente por los creyentes. Amén. Entonces dice así, entonces podemos ver esta parte, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y es la primera vez que ahora Satanás usa también la palabra de Dios. Y dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, y aquí tenemos un término que es sintelos, o sea que realmente hay un concluir, un terminar en lo que era el tránsito, en lo que era la experiencia de la propia tentación que estaba viviendo Jesucristo. Esto es muy importante. Tú no vas a marcar el tiempo de la tentación, tú eres llamado a resistir en la tentación, a no entrar en la tentación. Jesucristo no se fue de ahí, estuvo entendido y guiado por el Espíritu Santo para poder responder y confrontar todas las cosas que estaban sucediendo en su propia experiencia humana. Por lo tanto, este es el momento en el que la resistencia a Satanás tuvo su fruto y Satanás se apartó. Esto es muy importante, muy importante. Entonces, una vez que la tentación termina, se apartó de él por un tiempo. Eso quiere decir que Satanás continuó siendo el enemigo de Jesucristo y por ende es nuestro enemigo. Verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Este es la conclusión entre el verso 1, Jesús lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu al desierto, y una vez que él soportó esta tentación, entonces ahora dice que él volvió, claramente dice, en el poder del Espíritu Santo. Hemos visto la importancia del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Hemos visto la importancia y estamos viendo la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida.
Hemos visto que el Espíritu Santo llevó a cabo la concepción de Cristo y hemos visto que el Espíritu Santo ungió a Cristo, ¿sí? Y que evidentemente esta unción tiene que ver con el propio ministerio de Jesús, lo cual nos enseña que no hay una vida ministerial si no es efectuada en la energía, en el poder del Espíritu Santo. Vale, esto teóricamente lo sabemos todos, pero en la vida real nosotros no movemos siempre en el poder del Espíritu Santo. Y esto es algo que tiene que ver con la vida que cada uno vive en su propia intimidad. Aquí no hay un creyente igual que dice yo vivo lo mismo que el que está a mi lado. Todos en Cristo Jesús estamos en una base igualitaria. Pero en el propio desarrollo de la vida hay creyentes espirituales, hay creyentes carnales, hay creyentes que muestran una vida más apasionada, hay creyentes que son tremendamente negligentes y esto es una realidad con la que vivimos cada día. Y esa realidad empieza por mí, empieza contigo mismo. O sea, el primer desafío lo tienes en tu propia vida. O sea, Dios no te ha dotado no solamente de ser el templo del Espíritu Santo, no te ha llenado con su Espíritu Santo para que realmente vivas en una manera, como digo, caída, mediocre. Tú puedes vivir una vida plena. Tú no tienes que envidiar lo que otros tienen pensando que tú nunca vas a alcanzar lo que otros tienen. Ese es un gran error, ese es un engaño diabólico. Satanás te viene a contar mentiras, te viene a decir que tú no tienes capacidad, que tú no tienes intelectualidad, que a ti se te ha pasado el arroz, que realmente ya estás en una edad que es muy difícil retomar ciertos asuntos que no han ido bien en la vida. Pero mientras tú tienes vida, hay esperanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú no vas a ser lo que tú quieres ser, que Dios va a hacer de ti lo que Él quiere que tú seas. Amén. No es decir yo quiero ser, no. Al Señor le puedes decir todo lo que sea un deseo lícito, correcto, y es buena cosa anhelar cualquier tipo de función, oficio para glorificar a Dios en la iglesia. Pero lo que aquí está en juego, lo que realmente podemos llegar a entender y a comprender es esto. Es que realmente yo tengo que saber qué es lo que Dios quiere que yo sea. Cuando yo estoy por debajo de donde tengo que estar, estoy bajo una influencia engañosa. Estoy dando fuerza a una vida carnal. Estoy lejos de los parámetros de un concepto de ser lleno y de vivir en el poder del Espíritu Santo. Empiezo a dejar que mi vida sea influida por factores más humanos que espirituales, más carnales que divinos. Empiezo a entrar en un conflicto de comparación. Empiezo a pensar de mí que realmente yo no puedo hacer aquellas cosas que la Biblia y que Dios y que incluso hermanos o predicadores o pastores bajo un sermón están demandando de mí. Eso es un engaño del diablo. Y muchos domingos te vas de nuevo a tu casa con este mismo engaño. Porque realmente no comprendes que Dios nos llamó a mucho más. No hay nadie aquí que me pueda decir si está en Cristo Jesús, que para Él no hay un proyecto de Dios. Pero el problema no es el proyecto que Dios tiene para ti, el problema es cómo tú vas a entenderlo y a desarrollarlo. Porque el problema está en mí, el problema está en ti, no está en Dios. Entonces ahí es donde empiezan las envidias. Ahí es donde empiezan los desprecios, ahí es donde empiezan los juicios, ahí es donde empieza, como digo, lo que es insoportable. O sea, nada está bien, pero nada está bien porque el primer problema lo tengo porque yo no estoy satisfecho con mi propia vida en Cristo. Y pienso que realmente el problema de no estar satisfecho se corresponde con la incomprensión de mi entorno. Y sencillamente la incomprensión es mía. Jesucristo es nuestro ejemplo. Jesucristo es nuestro modelo. Jesucristo es el que tiene que motivar tu corazón. Es el que realmente tiene que hacer que tú te levantes con el deseo de parecerte a Él, de vivir un día parecido a Él, de vivir un día para su gloria. Poner
el pie fuera de tu cama y decir, Señor, este día es para tu gloria. ¿Por qué? Porque estoy lleno de ti y porque vivo en el poder del Espíritu Santo. Hay personas aquí en esta mañana que no creen que puedan ser transformados. Hay personas que han venido a Reto y realmente piensan que por un tiempo van a poder corregir una vida interior que es incorregible. No te dejes engañar. Cristo hoy te está ofreciendo esta vida. Una vida por la cual, y en el propio poder del Espíritu Santo, tú puedes dejar de ser la persona que eras y convertirte en un nuevo hombre para la gloria de Dios. Aquí es donde tenemos que por un momento pararnos, valorar, reflexionar, pensar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Cómo están saliendo las cosas? ¿Cómo ha sido tu día ayer? ¿Cómo ha sido esta semana? ¿Qué objetivos has alcanzado? ¿Qué metas tienes por delante? Hay situaciones que están ahí delante de la vida de muchos de nosotros. Para algunos quedan días, para algunos quedan meses, para algunos, pero están ahí, vas a tener que confrontarlos. ¿Cómo los vas a confrontar? Cuando llegue el momento ya pensaré en esto. Bueno, cada día tiene su propio mal, deja que cada día traiga su propio problema. Vamos a contestar estas cosas o vamos a estar en nuestro corazón pensando, dirigiendo nuestro corazón sabiendo que tenemos que estar preparados para cuando llegue el momento. Muchas personas no están preparadas y cada día están fracasando en su vida. No toman en serio la palabra de Dios. Y es un gran error. Toma en serio la palabra de Dios y comienza por poner tu vida medida en aquel que realmente sí tiene el ejemplo para exigirte y no te compares con otros. ¿Con quién te estás midiendo, hermano? ¿Con quién? Observa que Jesús, para poder explicar y para poder entender lo que aquí está sucediendo, ¿qué podíamos decir? ¿Qué podemos explicar de aquel que es Dios? De aquel que realmente es consciente de que en su humanidad habita toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo podemos explicar que Él sienta un padecimiento en la confrontación de la propia tentación? ¿Cómo podemos entender que aquel que creó a Satanás, o sea, que le creó como un ángel bueno y Él mismo se convirtió por su rebeldía y obediencia en Satanás, pero fue Cristo quien creó a este ángel? ¿Sí? ¿Cómo podemos entender que pueden estar viéndose espiritualmente y Cristo siendo afligido por él? ¿Quién me puede explicar a mí esto? No hay una explicación y cometeríamos una torpeza teológica pensando que comprendemos estas cosas. No las comprendemos, ni las comprenderemos nunca porque están lejos de nuestra capacidad aquí en esta tierra. Nosotros tenemos que verlas en la verdad y en la realidad que tienen. Pero aquí lo que estamos viendo es que Cristo acaba de encontrar en el Jordán una voz que le declara y le diferencia y le anima y dice: este es mi hijo amado. Sí, tú también has oído esta voz, ¿o no? ¿Sí o no? ¿No eres un hijo amado del Señor? Amén. ¿Cuántos hijos amados por Dios hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos? ¿Esto no es una alegría a tu corazón? Pero Cristo en cuestión de muy poquito tiempo pasa de la declaración del Padre a la contundente frase del enemigo, diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios. Ten cuidado, porque esto lo estás confrontando cada día. Eres un hijo amado, amén. No varía. Pero cuando ya tenemos que confrontar aquello que nos desafía, los recursos
Ya no son aquellos que nosotros tenemos en nuestra humana debilidad. Los recursos ya tienen que ser buscados en la fe y en la confianza en Dios. Tienen que ser recursos espirituales que nacen del Espíritu Santo, de dentro de nuestros corazones, en un absoluto control de nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras respuestas, nuestros comportamientos, porque eso será lo perfecto y lo cual podemos hacer sin duda, porque la Biblia lo dice. Pero ahora nosotros estamos viendo y contemplando que el Hijo de Dios está confrontando una situación en la que Él, siendo quien es, está viviendo en una condición para darnos a nosotros hoy una lección, una fuerza, un entendimiento de nuestra fe en la práctica. Entonces podemos ver que Cristo se sujeta a la voluntad del Padre y del Espíritu Santo que le guían al desierto para confrontar a aquel que lo podría deshacer con un solo gesto de su mano. Él podría destruir a Satanás. Sin embargo, no lo hace. Y sin embargo, Dios no lo hizo y les tendremos entre nosotros hasta su justo juicio. Tampoco podemos usar una teología de la victoria en la cruz. Eso está ahí para que nosotros lo contemplemos, pero con eso no podemos explicar muchas cosas. Hay una derrota total, hay una victoria total. El príncipe de este mundo es juzgado, es echado fuera, es condenado. Le es arrebatado el imperio de la muerte. Todo eso es verdad, pero aquí hay una realidad de una confrontación entre el Hijo de Dios y Satanás mismo. Lo cual nos lleva a entender que nosotros también viviremos este tipo de confrontaciones. Ahora, cuando nosotros podemos ver por un momento la conversación, primero estamos hablando de hacer un milagro. Qué bueno es pensar que Cristo no comienza a hacer milagros hasta que inicia su ministerio. Él podría convertir piedras en pan. De hecho, perfectamente levantó muertos. ¿Cómo no va a convertir piedras en pan? Él puede hacer que piedras, hablando metafóricamente, alaben a Dios. Pero la realidad es que Él no lo hace. El siguiente punto es que por un momento Satanás le muestra cómo es lo que le muestra. ¿Cómo te imaginas esta situación? Le pone una diapositiva, le presenta una imagen que se pinta en el aire a modo de visión. ¿Cómo sería esto? ¿Tú crees que estás viendo los reinos de este mundo? ¿Tú los tienes delante de tus ojos? ¿Comprendes realmente lo que hay detrás de tener un poder en esta vida? ¿Ves el engaño que hay? ¿Llegas a entender todo esto? ¿Llegamos a entender todo esto? Sencillamente le dijo, ríndete a lo que yo soy y esto te voy a dar. Esa oferta está para ti también. Pero nosotros estamos diciéndole al Señor solamente adoraré. ¿Es verdad? ¿Lo decimos esto? ¿O realmente estamos sucumbiendo a la vida que este mundo nos ofrece? ¿Cuánto de este mundo que desconozco por completo forma parte de los anhelos de mi corazón? Nunca hemos estado más controlados que hoy. Todos saben de tu vida. Todas las plataformas, todas las redes sociales, todo lo que nosotros estamos actuando, estamos mecanizando, estamos dándole al sí, acepto. Todos los días estamos aceptando propuestas de este mundo para mantener la tecnología en la que vivimos, que sin ella, no sé si ni consideramos la vida. Muchos de nosotros decimos, no, a mí eso no me interesa, no te interesa porque vivimos un poquito guardados de estas cosas. Pero en el momento que las tenemos en la mano hacemos un uso indiscriminado e imparable de ellas y ocupamos mucho tiempo con ellas. Y estamos diciéndole al mundo todos los días, sí, acepto.
Aceptas información, aceptas privacidad, aceptas que tu nombre, acepto, porque si no aceptas, no tienes lo que quieres. ¿Podemos ver estas cosas? Yo no tengo nada que ver con este mundo. Bueno, considera esto un poquito más profundamente y verás que hay muchas cosas que arreglar y mejorar. Amén. Estamos ante una exposición que atrae la vida de muchos y que nos está privando de adorar a Dios como Él quiere que le adoremos. El siguiente punto, estamos diciendo que Jesús fue subido al pináculo del templo. ¿Tú crees que esto sucedió? Estaban en el desierto. ¿Cómo fue esto? ¿Fue una manera en la que fueron trasladados en una forma extraña? ¿Cómo fue todo esto? Nosotros no podemos explicar estas cosas. Ni se nos ocurre explicarlas. Pero lo que realmente estamos viendo aquí es que estas tres tentaciones nos están hablando de tres detalles importantes vividos por Jesús en su humanidad que tienen que ver con mi vida también hoy. Y tienen que ver con mi cristianismo hoy y tienen que ver con el poder espiritual en mi vida hoy. Y en ellas puedo ver muchas cosas de las que yo voy a tener que tratar en la vida, desde mi juventud en Cristo hasta mi final de carrera. Nunca habrá un momento donde Satanás descansará de tentarte. Nunca habrá un momento donde Satanás dejará de mentirte. Nunca habrá un momento donde Satanás dejará de intentar desviarte. Nunca habrá un momento y tú tendrás que recordar este capítulo. Y tendrás que tener presente este capítulo. Y es un capítulo que deberíamos de leer muchas veces en la vida y orar contemplándolo para pedirle a Dios la fuerza que Cristo Jesús tuvo en el Espíritu Santo para poder responder y terminar con el ataque satánico donde tuvo que abandonar y le dejó por un tiempo. ¿Cuántas cosas, hermanos, serían mucho mejores si comprendiéramos lo que aquí está sucediendo? Mira, vamos un momento a Hechos 1:2. Voy a dejaros algunos versículos. Podríamos decir, bueno, esto era un momento de la vida de nuestro Señor, en el comienzo. Era necesario que Él pasara por este momento y ya nunca más se repitió. Bien, bueno, no se repitió el asunto en la manera que lo encontramos en Lucas, pero Cristo vivió muchos momentos donde tuvo que confrontar la maldad del diablo, ¿sí? Y donde realmente, aún en medio de aquellos a quien Él amaba, tuvo que decir las mismas palabras que dice aquí: tras de mí, Satanás. Y ahí no estaba solo, ahí estaba con sus amados apóstoles y sus amados discípulos. Y allí estaba, evidentemente, el tentador con sus intenciones. Muchas veces no distinguimos, ¿verdad? Y acordaros que siempre esta frase, nuestro corazón es fácilmente comprado, es fácilmente sacado de la dirección correcta, sencillamente porque nuestro discernimiento es afectado. El soborno es fácilmente aceptable cuando lo que nos interesa lo queremos. Somos fácilmente sobornables cuando realmente lo que está en juego es aquello que nosotros consideramos nuestra vida. Somos fieles a nuestra vida. Amén. Somos fieles a nuestras responsabilidades inmediatas. Pero eso no significa que estés acertando con lo que tú estás haciendo. Tú debes, evidentemente, de ser fiel a aquellas cosas que como creyente debes de ser fiel. Pero nunca debes de ser fiel al precio del error. Sea tu esposo, sea tu esposa, sea tu hijo, sea tu hija, sea tu madre, sea tu hermano, sea tu pastor. Si Satanás se está moviendo y tú puedes evidenciar y claramente mostrar
que el movimiento no es un movimiento espiritual, entonces hay que decir, tras de mí, Satanás, porque no estás poniendo la mira en Dios y no estás mirando como miran los hombres. Es duro decirle esto a nuestro marido, ¿verdad? ¿O no? ¿Nunca le habéis tenido que decir a vuestro esposo esto? No lo escucho. ¿Alguna vez? ¿Nunca? ¿Nunca has tenido que decirle a un buen hermano, tras de mí, Satanás, porque no estás pensando como piensa Dios? No le estás llamando Satanás. Sencillamente le estás diciendo que lo que él está dirigiendo y hacia dónde te está dirigiendo es un error. ¿Cómo podemos diferenciar esto? Jesús tuvo que mirar a sus hermanos un poquito antes de bajar a la fiesta de los tabernáculos, donde estaremos para hablar del incienso. Y les dijo, yo no pertenezco a vuestra manera de pensar. Vuestro tiempo siempre es, el mío es diferente. ¿Qué les estaba diciendo? Vosotros movéis en la carne, yo vivo en el espíritu, ¿sí? Le dijo, ir vosotros. Y Cristo fue más tarde a la fiesta. Pero la realidad de esos hermanos, ¿cuál era? Que no creían en Jesús. Y cuando tú ves a quien amas que no cree en Jesús, ¿le vas a justificar la vida porque le amas? ¿Le vas a permitir el error porque le amas? ¿Vas a ser fiel al precio del pecado? Estas cosas han sucedido y estas cosas sucederán porque somos fácilmente sobornables. Muy fácilmente sobornables. Lo que comienza en una clara seriedad, insistencia, empieza todo a aguarse, empieza todo ya a ver en la persona a quien amas únicamente el beneficio, el bien. Nunca hay errores. Y por ahí Satanás da duro. Yo conozco progenitores que en los años no se han movido ni un ápice de su manera de pensar y le han hecho la vida muy dura a sus hijos para desarrollar los propósitos humanos de su existencia. Pero con el tiempo, esos santos han sonreído. He conocido personas que han abierto vías de condescendencia, de permisividad, y lo único que han recogido es el fruto de pecado. Lo que estamos estudiando, enseñando, hablando esta mañana, tiene que ver contigo, con cada uno de los que estamos aquí, con todos. Tenemos que entender lo que significa ser fieles a nuestra vida y discernir y diferenciar los errores. Eso es lo que estaba enseñándole Satanás a Jesús. Que fuera fiel sin Dios. Que sencillamente procurara obtener lo que Él le ofrecía sin pensar en lo que perdía. Que pudiera tener un pensamiento bíblico, pero que en el fondo su corazón no estaba entendido. Él es Cristo, pero Él nos está dando una enseñanza. Amén. Y tú verás constantemente las decepciones constantes, las situaciones en las que Cristo se ve tentado y cómo realmente su integridad se manifiesta. Amén. Estos son los hermanos que necesitamos a nuestro lado. Esta es la gente importante en nuestra vida. No los amigos que todo nos consienten, que nunca se molestan por nada de lo que hacemos y que no corrigen nuestros errores en la carne. Recuerda que fieles son las heridas de aquel que te ama, pero inoportunos los besos del que te aborrece. Hechos 2, Hechos 1,
Nos enseña a un Cristo al final de su vida al final de su vida, ya resucitado, en los últimos momentos con sus discípulos, ¿sí? Esos 40 días que también hemos hablado. Pero mira y párate en el versículo 2. Cristo está siendo mostrado por Lucas como aquellas cosas en las que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Hasta qué día? O sea, él no paró de enseñar ni de hacer hasta el día que fue recibido arriba. ¿Sí? Pero ahora observa cómo él actuó, cómo él enseñó. Dice que dio mandamientos por el Espíritu Santo. Aquí la preposición dia nos está diciendo que él aconsejó por medio del Espíritu Santo. ¿Esto qué nos enseña? Que en ningún momento Cristo dejó de lado la llenura del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo y el desarrollo del Espíritu Santo en su vida, desde que fue concebido hasta que fue recibido arriba. Él supo en todo momento mantener esta verdad en su propio corazón. Y si Cristo mantuvo esta verdad en su propio corazón, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Hay algo? ¿Hay algún mandato? ¿Hay algún consejo? ¿Hay alguna sugerencia? ¿Hay alguna idea que podamos dar a otros que no sea por medio del Espíritu Santo? No hay ninguna. Es inútil, no sirve, es vano, es hojarasca, es para esta tierra todo lo que tú digas y hagas sin el Espíritu Santo. Nunca florecerá nada bueno de tu carne. Pero en todo aquello que el Espíritu Santo te ha inspirado, en todo aquello que el Espíritu Santo ha desarrollado en ti y en todo aquello que el Espíritu Santo ha manifestado en cualquiera de las maneras de tu existencia, siempre habrá fruto, el fruto de la gloria para Dios. Esto es fundamental, esto es vital, esto es importante. Nada puede hacerse fuera del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12. Versículos 4, 5 y 6. En este contexto donde estamos en el último tiempo enseñando también acerca de los dones, observa la importancia de lo que aquí Pablo está escribiendo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo siempre es la causa. No hay otro espíritu, no hay otro medio, no hay otra fuente, no hay otra situación de donde provenga nada de lo que es un don para practicar en la iglesia, para vivir como cristianos. Ahora te dice el verso 5, hay muchísimos ministerios. Término ministerio nos habla de servir, pero el Señor es el mismo. Ahora volvemos a lo mismo. O sea, hay muchas áreas de servicio en la iglesia, pero el Señor sencillamente es aquel que los da. Y el Señor es aquel que es la fuente. Y el Señor es aquel que es el origen. Y el Señor es aquel que es el ejemplo. Y el Señor es el todo en cualquier ministerio en la iglesia. El Señor es el mismo. Ahora te va a decir en el verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de Jesús, cuando estamos hablando del Espíritu Santo, o cuando estamos hablando del Dios Padre, estamos hablando en esencia de Dios.
Y nosotros estamos tratando de comprender la función que cada persona de la Trina Deidad tiene en sus medios de gracia, en sus afecciones de gracia, en sus beneficios de gracia para la vida de cada creyente. Cada creyente es un ser totalmente dependiente de Dios. Es un ser débil, es un ser que necesita en cada minuto a Dios. O sea, tu dependencia de Dios la puedes ver en el gesto de respirar. Si tú puedes introducir un hálito de oxígeno a tus pulmones, es porque Dios te permite llevar a cabo esa acción fisiológica. Cuanto más en una condición que tenga que ver con asuntos mucho, evidentemente más profundos y más responsables en cuanto al desarrollo y la vida en la iglesia. Si necesitas a Dios para respirar, ¿en qué crees que no necesitas a Dios? Si tú pudieras ver tu vida hoy sin Cristo y tu limitación y tu debilidad, correrías a los pies de aquel que puede perdonarte. Pero en esta mañana le estás despreciando y te estás olvidando que tu vida depende de Él. Pero de la misma manera, yo puedo estar usando, ejerciendo, viviendo bajo la confianza y el desarrollo de mis propias posibilidades. Y me estoy olvidando de que si hay un don que he recibido, es porque el Espíritu Santo me lo dio. Si hay un ministerio donde yo puedo ejercer esos dones, es porque el Señor me lo dio. Y realmente si hay un poder espiritual para poder ejercer esos dones en el ministerio, es porque Dios actuó. Cristo volvió en el poder del Espíritu Santo. Entonces, nada en Cristo fue aparte del Espíritu Santo. Nada en ti puede ser aparte del Espíritu Santo. Y aquí es donde tenemos, como digo, la complicación. Aquí es donde batallamos, es donde luchamos, es donde muchas veces queremos y deseamos ver cambios en la gente, pero los cambios no llegan, sencillamente porque la gente no permite a Dios llevar a cabo estas obras. Y todo esto en el fin es una pobreza en mi vida y en el propio entorno donde vivo. ¿Qué quiero decirte en esta mañana? Que no te dejes engañar por comparar tu vida. Compárate con el Señor Jesús y trata de desarrollar tu vida como este modelo. Constantemente lleno y constantemente ejerciendo en el poder del Espíritu Santo. Muchas veces la iglesia no ve manifestaciones de este poder porque los creyentes están constantemente apostando por su fidelidad a su propia vida. Y esto es lo que nos está pasando. Y esto trae pobreza. Hay una parte de ti que está en la iglesia, pero hay otra parte que está en ti, que tú a eso le llamas personal, privado, no sé, ponle el nombre que tú quieras, pero ¿hay algo de ti que realmente no está en la iglesia? Pregunto. ¿En verdad hay algo? Bíblicamente, ¿hay algo de nosotros que no está en la iglesia? ¿Hay una parte de nuestra vida que no se desarrolla en la iglesia? ¿Nuestra casa es diferente a la iglesia? Entonces nos movemos por espacios físicos. No estamos entendiendo nada. Nuestras administraciones son muy personales y son muy egoístas. Y ahondando lo máximo, somos egoístas porque estamos reservando para nosotros. Aquí el que más da no es el más generoso. No se trata, no midamos las cosas por esto. Hay personas que pueden dar mucho y no ser generosos porque hay una parte muy grande de ellos para ellos. No se trata de acciones físicas. Claro, que las valoramos y las agradecemos. Pero decir que las acciones físicas son la garantía de que realmente el hecho es un hecho espiritual es un gran error. ¿No? Entonces, todo es susceptible de ser hecho en la carne o en el espíritu. Y mucho de lo que hacemos no es hecho por y en el espíritu.
Y aquí es donde tenemos que aprender. Amén. Aquí es donde tenemos que esforzarnos. En el momento en el que yo deshago esa privacidad a la que yo me estoy dedicando con cuerpo y alma, y yo no estoy hablando de disfrutar en la vida de la generosidad de Dios, disfruta de la generosidad de Dios. Disfruta de los que te quieren, quiere a los que te quieren, disfruta de tu familia. Todo eso, no estoy hablando de eso. Si tú estás pensando ahí, te estás equivocando. Estoy hablando de una parte en la que tú eres muy fiel y que nunca eres libre de esa parte y no hay poder en tu vida. Esto es lo que pasó aquí. Esto es lo que nos enseña Lucas. Y en esta situación hay 3 asuntos que son importantes y tienen que ver con la providencia, número 1, con ya estamos acabando, con la legitimidad, número 2, y con la presunción. La primera tentación tiene que ver con la providencia, a lo cual respondió el Señor Jesús: no solo de pan vive el hombre. La segunda tentación tiene que ver con la legitimidad, con aquellos reinos que son ofrecidos, evidentemente si postrado se adora. Y la tercera tentación tiene que ver con la presunción, o sea, con la respuesta bíblica del Señor Jesús a la palabra bíblica de Satanás, en el sentido falso y mentiroso, de que él mandaría a sus ángeles a que le recogieran. Ahora, observa estos 3 detalles. Lo primero que nos habla la providencia es que si fallamos en esto, estamos entrando en un terreno de incredulidad. ¿Qué es la providencia? La providencia es todo aquello que Dios tiene dispuesto para ti a lo largo de tu vida, siempre visto antes por Él y comprendido después por ti. Esa es la divina providencia. Es la capacidad de ver de Dios el destino y la experiencia de cada ser humano y revelársela. Entonces la fe confía en la providencia. La fe sencillamente dice como Abraham cuando el hijo le pregunta, bueno, está muy bien, ¿y dónde está el sacrificio? Bueno, pues Dios proveerá. Habrá una divina providencia a nuestra fe. En este asunto es donde empezamos nosotros a sacar nuestros pies del tiesto bíblico. O sea, las semillas que destruyen tu alma no vienen de golpe frontal hacia ti. Son pequeñas aceptaciones, son pequeños sobornos donde tú permites a tu corazón ser fiel a tu idea, o a tus deseos, o a tus anhelos en un sentido humano y carnal, sin ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces el primer punto donde eres golpeado es en el de la providencia. A veces en la vida enfermamos, a veces en la vida tenemos situaciones en las que no sabemos cómo va a suceder. Eso no significa que estemos abandonados en una forma absolutamente sin ningún tipo de conciencia, de experiencia, en una manera cognitiva. No es que ahora tú digas, no, Dios proveerá. Yo puedo ver un Dios proveerá cuando es dicho desde la fe muchas veces. Amén. No desde una manera fácil de responder. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de una actitud que realmente es un ejemplo de fe en el corazón de aquellos que están viendo la espiritualidad en un creyente, en un hermano, como estamos viendo en Jesucristo. Esa es la providencia. A veces el descuido de ti o el cómo va a ser sin importante no tiene que ver con la providencia. Porque muchas personas hablan así y no viven un ejemplo de fe. Entonces lo que quiero decir es que el primer golpe va a venir hacia la providencia. En verdad, tú estás convencido y confiado de que el Señor proveerá
y que tendrás todo el alimento necesario para tu alma y para tu vida, tanto físico como espiritual, desde que naces en Cristo hasta que mueres en Cristo. Entonces, aquí tenemos el primer punto. El segundo punto tiene que ver con la legitimidad o ilegitimidad. Y esto nos lleva al término mundano. La legitimidad, aquello que es lícito para ti, es la licencia que tú te das a ti mismo para hacer ciertas cosas porque las crees convenientes. Pero también es verdad que hemos visto muchos fracasos por esto. Entonces, ¿quién guió? ¿Quién dirigió? ¿Hay algún creyente en quien Dios no esté interesado? ¿Hay algún creyente en que realmente Dios no tenga una providencia, que no tenga una provisión para su vida? No, todos estamos dentro de sus cuidados y de sus atenciones. Pero el creyente, en el momento que se posiciona en una situación ilegítima, entonces está dando fuerza a una legitimidad carnal. Y ese es el siguiente paso después de la incredulidad. La incredulidad es el primer paso y el siguiente paso es posicionarme en una actitud donde creo que tengo el derecho de tomar ciertas cosas para mi existencia y mi vida y olvidarme de que esas cosas, en verdad, Dios no las está viendo buenas para mí. Esto tienes que valorarlo y pensarlo. Los caprichos, las decisiones que se toman en nuestro corazón en una constante búsqueda de placer, el hedonismo, muchas veces les posiciona a los cristianos en una situación totalmente mundana. Y sabemos perfectamente que la vieja mentira no ha cambiado, como la vieja promesa tampoco. La vieja mentira fue dicha al tiempo que la vieja promesa. La vieja mentira tiró abajo la humanidad, la encerró en pecado, y la vieja promesa nos habla de la salvación en la simiente de la mujer. Están ahí desde hace mucho tiempo. Y el hombre sigue poniendo sus pies en lo que no es legítimo. Pero siempre con razones. Amén. Entonces, es otro aspecto a tener en cuenta. Y la tercera es la presunción. ¿Qué es la presunción? Hoy es una palabra que está muy de moda, ¿no? En aspectos legales, cualquier asunto por el que se condena a alguien, ese hombre, mientras no se demuestre lo contrario, tiene una presunción de inocencia. O sea, él declara ser inocente y esto lo hace un asesino. ¿Sí? Entonces, hay ciertas cosas. El otro día veía una abogada que estaba defendiendo a un padre que había degollado con un cuchillo a una niña de 4 años, a su hija, a una madre. No sé si era un padre o una madre, ahora no sé perfectamente. Digo, si ese ministro de la justicia, si ese abogado tuviera un poquito de moral, ¿tú crees que trataría de defender ante un juez a un asesino? Esa es una presunción terrible, ¿verdad? ¡Qué terrible! ¿Quién defendería a alguien que degüella a una niña de 4 años? Por lo tanto, la presunción es un derecho que va unido, que viene fomentado por la incredulidad en la providencia, que sigue avanzando en la propia semilla de la ilegitimidad, de aquello que no es legítimo para mí, y que en el fin concluye en el propio derecho de hacer como quiero, sabiendo que Dios me va a respaldar. Tremendo, ¿eh? Podemos ver que es profundo el asunto. Podemos ver la trampa donde podemos estar algunos de nosotros hoy.
Podemos ver el terrible error en el que podemos incurrir y la terrible desgracia que podemos atraer a nuestra vida si no nos damos cuenta de estas cosas. Tú recuerda que esto no viene a ti como una forma claramente despreciable. No, esto va a venir a ti envuelto en papel rosa. Esto va a venir a ti envuelto en una sutileza y en algo por el cual tú vas a luchar y vas a defender tu derecho. Y vas a decir que el cristiano es libre y que hay una libertad para todos los hijos de Dios. Va a ser bajo la bandera de un craso error cristiano. Y ahí muchas vidas se autodestruyen. Recuerda que las pruebas donde tú hoy estás viviendo son permitidas por Dios. Dios te prueba porque Él tiene el derecho a probarte. Pero las tentaciones no provienen de Él. Él no tienta a nadie porque Él tampoco puede ser tentado, ni tiene la intención de tentar. Recuerda que la tentación a la que tú sucumbes es el derecho que tú te das a ti mismo una vez que aceptas la semilla de la mentira en tu corazón. Y cuando la semilla de la mentira en el corazón empieza a ser movida por la fuerza de tu humanidad de concupiscencia, o sea, tu concupiscencia humana, entonces lo que realmente se manifiesta en el tiempo es el pecado y con el pecado la muerte. Jesús sabía perfectamente lo que aquí estaba sucediendo. Él era sin pecado, sabemos, ¿no? No cabía la posibilidad de que Jesús pecara, pero nosotros sí. Entonces Él está enseñándonos algo importante, fundamental. Recuerda, echa un ojo a tu vida hoy y piensa, ¿cómo estás en cuanto a la providencia de Dios para ti? ¿Cómo estás en cuanto a lo que es legítimo e ilegítimo? Recuerda, ¿cómo estás en cuanto a lo que es esa presunción por la cual tú te lanzas a hacer aquello que Dios no te ha guiado a hacer y todavía le estás diciendo, tú tienes que respaldarme? He visto a tanta gente con una vida terriblemente pecaminosa hablando de Dios. Hablar de Dios no es una garantía de estar bien dentro. Como dar no es una garantía de generosidad. Las pruebas físicas son todas susceptibles, evidentemente, de ser discernidas e interpretadas. Te quiero recordar, tú estás viviendo lo que vivió Jesús. Y tu vida habrá pasado por un tiempo y quizá viene un poquito de calma, pero va a venir de nuevo una situación donde la providencia va a estar en juego, lo legítimo va a estar en juego y la actitud presuntuosa se puede manifestar. Escúchame en esta mañana. Amén. Escúchame porque la Biblia es clara. Escúchame, por favor, porque no estoy diciendo barbaridades. Escúchame porque creo que yo mismo puedo cometer estos errores. Escúchame porque puede ser que tú hoy estés viviendo este momento de tensión en tu vida. Es muy importante lo que estamos hablando. ¿Sí? Y para terminar, terminaremos en Hebreos 2:18 para darte la siguiente razón para que me escuches. Tenemos dos textos, Hebreos 2:18 y un texto más. Perdonadme, pensé que no estaba, ya me había olvidado de él. 5 minutos.
Observa lo que aquí te dice el escritor de Hebreos. No dirijas todo solamente a la cruz. La cruz es el clímax, es realmente el momento más glorioso, pero Hebreos nos está hablando de Jesucristo en los días de su carne y en toda su experiencia vivida. Y ahora Él te está diciendo, observa que este bendito sumo sacerdote, este intercesor que tienes y que tenemos los creyentes, fue al precio de vivir una vida humana, fue al precio de morir en una cruz. Y esta vida humana no fue una vida fácil, no fue una vida donde Él desafió a la providencia, no fue una vida donde Él actuó ilegítimamente y no fue una vida donde Él actuó presuntuosamente, sino que lo que te dice la Escritura, ¿qué es? ¿Qué te dice la Escritura? ¿Qué verbo está usando ahí? Él padeció siendo tentado. O sea, Cristo en el desierto padeció. Cristo en Getsemaní padeció. Cristo en todas sus experiencias padeció. Fue una presión de carácter espiritual a su propio corazón. Él padeció bajo la fuerza de la tentación con su bendita y santa humanidad. Y si Él padeció, ¿cómo tú no vas a tomar en cuenta lo que Él experimentó? ¿Hay algo donde tú no tengas que imitarle? ¿Hay algo donde tú no tengas que aprender? ¿Hay algo que realmente tú no tengas que ser como Él? No hay absolutamente nada, partiendo de la prerrogativa de que Él es Dios y yo nunca seré como Él en este sentido. Pero en cuanto a lo que Él fue, a lo que Él vivió, a su fe, a cómo actuó, a cómo amó al Padre, yo tengo que ser como Él. Amén. Entonces Él padeció siendo tentado. El 4:15 nos dice sin pecado. Lo añadimos y nos da un paralelismo maravilloso. Pero si Él sufrió en esta manera, ¿cómo nosotros no vamos a considerar estas cosas? Y terminamos con Efesios 6. He escogido 2 versículos de un contexto amplio. Tenemos la armadura del creyente. Qué bonito el verso 15. Hoy se nos ha interpretado una porción del Cántico del Siervo. Me gustaría que pudiéramos terminar hoy con esta canción. Isaías 52:7. Los pies de aquel que anuncian las buenas nuevas. Así tienen que ser nuestros pies, anunciar el Evangelio. Podemos tener y tomar un escudo de fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. El yelmo de la salvación, que forma una dupla con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Observa que evidentemente el yelmo de la salvación es la condición de protección que por gracia tú vives, eximes, exhibes y compartes con otro. Soy salvo, ¿sí? Y como soy salvo, yo tengo esta protección en mi vida, este casco, ¿sí? Pero evidentemente este casco tiene que ser usado conjuntamente con esa espada del Espíritu. No con la manera en la que tú interpretas la palabra de Dios. Es diferente. No confundas. Hablar de la Biblia no es usar la espada del Espíritu. A veces es dar tus propias impresiones. Todo tiene que ser hecho por, a través y en el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo desata la palabra de Dios y realmente se convierte en la espada del Espíritu Santo, entonces podremos mantenernos en pie en el día malo y quedar en pie una vez que ha pasado la tormenta. Pero recuerda que hoy todos estamos en esta batalla. Amén.
Que Dios os bendiga. Y me gustaría que el coro se rearmara por un momento, que pudiéramos escuchar esa interpretación de Isaías por una hermana contemporánea. Sencillamente se le ha puesto música, se le ha dado una armonía a la letra del Espíritu Santo. El compositor es el Espíritu Santo, el cántico del siervo. Isaías 42 hasta el 53. 4 cánticos maravillosos, gloriosos. Y entre ellos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que dicen a Sión, tu Dios. A ver, con mascarilla y con todo, tu Dios. Sí que las mascarillas hacen efecto, ¿eh? Tu Dios. Tu Dios reina. Qué bueno. Si Él reina, nosotros también estamos reinando con Él.